El sábado por la mañana mi esposa me preguntó a dónde iba. Le dije que llevaría su coche al servicio. Respondió, está bien, sin apartar la vista del teléfono. Una hora después, estaba frente al maletero, observando una carpeta que contenía en su propia letra el mapa completo de mi vida y una línea escrita por alguien más. Así fue como empezó todo. En el Camry de Meredith llevaba una semana desviándose hacia la derecha y el sábado era mi único día libre en el centro logístico. Abrí el maletero para sacar el kit de la rueda de repuesto. La última vez, en Firestone me cobraron $40 solo por encontrarlo. El revestimiento de alfombra se levantó sin esfuerzo. Y entonces lo vi en una carpeta de plástico transparente, encajada entre el hueco de la rueda y el panel lateral. Limpia, sin rastro de polvo, la saqué. Abrí el cierre y empecé a revisar su contenido en copias de nuestra hipoteca. Un extracto bancario de una cuenta que nunca había visto, abierta 8 meses atrás, a nombre de soltera de Meredith Souls. Poco más de $11.0 en un anuncio impreso de un apartamento en Cooper Young, un dormitorio. Entrada prevista en 5 semanas y una lista escrita a mano, con fechas alineadas en el margen izquierdo. Una entrada estaba rodeada 2 veces con tinta azul. Hablar con R después de las llaves de Lian Ernest era yo no una tarea más en su lista. Anotada entre cambiar la dirección postal y cancelar su membresía del gimnasio, la última página me dejó helado debajo de la meticulosa letra de Meredith. Alguien más había escrito una dirección y un código de acceso. Trazos sueltos, angulares. No Aaron Sios, 2917 Evelyn Avenue. Apartamento for código 7741. Quienquiera que lo hubiera escrito esperaba que ella se presentara en su puerta. Y ella lo guardaba como si fuera una llave de repuesto en fotografía y cada página. Devolví la carpeta exactamente a su sitio, cerré el maletero y conduje hasta Firestone como si fuera un sábado cualquiera. En la sala de espera olía a café quemado y polvo de frenos. Me senté en una silla de plástico, con el teléfono inclinado para que el hombre de al lado no pudiera ver, deslizando imágenes del plan de escape de mi esposa en $11.0 en 8 meses de retiradas. Nunca me di cuenta en 300 aquí, 400 allá. Siempre en noches en las que yo cubría el turno nocturno en el centro de FedEx en Olive Branch. 17 años de matrimonio. Sign He, una casa que compramos en 2014, cuando las tasas aún eran bajas. Y ella había pasado los últimos 8 meses construyendo en silencio una vida que no me incluía en cada detalle previsto. Cada paso fechado, en todo atado y contabilizado, excepto uno, en esa dirección al final de la página. La única que no había escrito ella, en quien la puso ahí, formaba parte del plan, o al menos de la razón que lo impulsaba. Cuando dijeronme, no, ya había leído su lista 3 veces. La fecha de mudanza estaba a 5 semanas. 5 semanas antes de que me sentara, con esa voz serena que usa cuando ya ha tomado una decisión. Y me dijera que se marchaba en 5 semanas antes de convertirme en el último. En enterarme, esa parte no estaba dispuesto a aceptarla para el lunes por la tarde. Ya tenía un nombre asociado a esa letra. Los registros de propiedad del condado son públicos en Tennessee. El titular del contrato de alquiler en el 2917 de Evelyn Avenue era Wesley Hadley. El nombre no me decía nada, hasta que encontré su foto en la página del personal de Iron Horse Fitness, gerente general en mandíbula cuadrada, Polo Negro Con. El logo del gimnasio, el mismo gimnasio al que Meredith se había inscrito, hacía aproximadamente un año. De pronto, su lista cobró otro sentido al cancelar gimnasio después de la mudanza. No estaba renunciando a una membresía innecesaria. Estaba borrando el rastro entre ella y el hombre cuyo código de acceso llevaba en el maletero en esa misma noche. Descargué 6 meses de extractos de nuestra cuenta conjunta. El patrón era evidente: 300, 350, a veces 400, cada 2 martes. Siempre coincidiendo con mis turnos nocturnos. Había transferido cerca de $11.0 a esa cuenta oculta y cada movimiento coincidía con una noche en la que yo no estaba en casa. Llevo 14 años gestionando logística en FedEx. Sé reconocer un sistema cuando lo veo. Esto no era impulsivo. A mi esposa había ejecutado una operación silenciosa durante 8 meses, y lo único que la delató fue una mala alineación en los neumáticos delanteros y un marido que no quería pagar $40 por una rueda de repuesto. Lo sensato era esperar, reunirlo todo antes de que tuviera la menor sospecha de que yo lo sabía. Pero saber algo y vivir con ello son 2 cosas muy distintas. En el miércoles tenía mi siguiente turno nocturno. Salí de casa a las 9:30. Fiché en el centro logístico. Trabajé 4 horas y luego le dije a mi supervisor que tenía una migraña y necesitaba irme antes. A la 1:15 ya estaba estacionado en Birch Lane, una calle más allá, en un punto desde el que podía ver nuestra entrada a través de un hueco en el seto del vecino. Nada
durante 40 minutos en luces de porche encendiéndose, aspersores programados, y luego unos faros giraron hacia nuestra calle. Avanzando despacio, una Toyota Tacoma gris entró en mi entrada como si lo hubiera hecho 100 veces antes. El conductor bajó y caminó hasta mi puerta. Meredith abrió antes de que él llamara, sin luz en el porche. Sin vacilación en C, sabía mi horario de trabajo al minuto ni, según ella, yo estaba al otro lado de la ciudad, cargando camiones hasta las 6 de la mañana. A la puerta se cerró, y algo con lo que llevaba casado 17 años terminó de morir allí mismo. Desde el asiento del conductor de mi camioneta, él salió a la 1:10 en fotografié la Tacoma, la matrícula, la hora exacta. La luz del porche iluminó su rostro con claridad. A Wesley Hadley saliendo de mi casa, a la 1:10 de la madrugada. Eso era todo lo que necesitaba. Conduje directamente hasta la casa de mi hermano, Dale, en Bartlett, y me desplomé en su sofá. Me encontró en la sala a las 6 de la mañana. Sirvió 2 tazas de café, se sentó frente a mí y esperó. Le di la versión corta. Dejó la taza sobre la mesa y dijo: no hagas ninguna estupidez. Y no esperes tanto que ellas se te adelanten para el viernes. Ya tenía un plan. Instalé una cámara inalámbrica con sensor de movimiento sobre la puerta principal, mientras Meredith estaba en la clínica cuando llegó a casa y la vio. La cabeza. ¿Y eso? Una cámara de seguridad. A los Dans les forzaron el garaje la semana pasada. Ana sintió. Tiene sentido, pero hubo una pausa de medio segundo antes de decirlo. Un destello en sus ojos que delataba que la cámara la inquietaba, aunque no pudiera explicar por qué. Sin traicionarse, el miércoles siguiente trabajé todo el turno nocturno. El jueves por la mañana revisé la aplicación desde la mesa de la cocina de Dale, imágenes limpias en Wes, llegando a las 10:15 página Eman Meredith, dejándolo entrar en Wes, saliendo a la 1:40 alto Eman cada fotograma con fecha y hora registradas. 3 horas después, estaba sentado frente a una abogada de divorcios llamada Caroline Pratt en Poplar Avenue. Revisó todo y se recostó en su silla. Señor Calloway, tiene más que suficiente. Empezamos el papeleo esa misma tarde. Había una última pieza que quería, y la obtuve casi por accidente. Al otro lado de la calle vivía la señora Loomis, 73 años, viuda, en ese vecindario desde antes de que asfaltaran el cul-de-sac. Fui a verla un domingo por la tarde con una historia improvisada sobre una camioneta sospechosa cerca de nuestro buzón. Le dije que estaba pensando en solicitar más patrullaje. No me dejó terminar. La pickup gris. Cariño, la he visto 4 o 5 veces. Siempre tarde, y siempre se va antes del amanecer. Anoté la matrícula porque pensé que alguien estaba vigilando la calle. Volvió de la cocina con una pequeña libreta de espiral a matrículas, horas, fechas, registros de los últimos 2 meses, todo anotado. Antes de que yo siquiera instalara la cámara, ¿puedo tomar fotos de estas páginas, señora Loomis? Claro, me alegra que alguien más se haya dado cuenta al cruzar de vuelta a la calle. Entendí lo que tenía en las manos. Aquí es donde la historia se pone interesante en sí. Meredith alguna vez cuestionaba las grabaciones y decía que instalé la cámara para espiarla. Esa libreta demostraba que las visitas ocurrían mucho antes. Un testigo independiente, con sus propios registros y sus propias razones, para llevarlos a mi póliza de seguro. Y ni siquiera lo había planeado, y me llevó 3 semanas construir un caso sólido, capaz de sostenerse en un tribunal en 21 días, dejando que Meredith creyera que seguía siendo la persona más astuta de la habitación. Lo más difícil no fue la ira. La ira tiene dirección. Lo más difícil fue ver con qué facilidad mentían. Entonces llegó el jueves que lo quebró. Todo estábamos comiendo chili recalentado cuando, con total naturalidad, mencionó que Iron Horse tenía una promoción en membresías anuales. Dijo que estaba pensando en asegurar otro año. Casi me reí. En cancelar gimnasio después de la mudanza. En su propia letra, marcada en su propia lista, estaba construyendo una coartada para una membresía que pensaba cancelar en 4 semanas. Y lo dijo sin el menor temblor en la voz. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Últimamente llegas cada vez más tarde después de esas sesiones. ¿Las clases se alargan o te estás tomando tu tiempo en el estacionamiento? El tenedor se detuvo a mitad de camino. Hacia su boca 2 segundos completos de silencio. Se recompuso rápido. Las clases de spinning han estado llenísimas. Me quedo para los estiramientos finales. Demasiado precisa para no haberlo ensayado. Esa noche escuché la puerta trasera. Miré por la ventana. Meredith estaba junto a su Camry, abriendo el maletero. Comprobando la carpeta, la cerró y volvió a entrar. Desde ese momento la casa cambió. West dejó de aparecer, pero las cosas empezaron a desaparecer. Una caja de zapatos, 2 toallas, su abrigo de invierno. Meredith estaba acelerando su cronograma, y a mí se me agotaba el margen para
El martes siguiente preparé todo mientras ella estaba en la clínica en el portátil sobre la mesa de la cocina, con las grabaciones listas, en el momento exacto en que Wes cruzaba la puerta principal a su lado, una página impresa de la carpeta, la que tenía su letra al final, y junto a ambos, un sobre manila con la demanda de divorcio firmada por Mian Meredith. Entró a las 6:12 de el bolso. Empezó a decir algo sobre la cena, entonces vio la mesa. Siéntate. Meredith no lo hizo. Anne se quedó de pie, con la mirada saltando entre la pantalla y el sobre. Encontré una carpeta en tu maletero, Anais. 3 semanas. El sábado que llevé tu coche a Firestone. Mantuve la voz firme. Sé lo de la cuenta. El apartamento. La lista con mi nombre marcado como si fuera una tarea en su rostro permaneció imperturbable, bajo control. Y sé quién es Wesley Hadley. Cada noche que pasó en esta casa mientras yo cargaba furgones al otro lado de la ciudad. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 3 semanas me has estado siguiendo. No hizo falta. Tu novio estacionaba en mi entrada y entraba por mi puerta. Ana hice un gesto hacia la hoja impresa. 8 meses de planificación, Meredith. Y lo único que lo deshizo todo fue permitirle escribir su dirección en tu carpeta, secreta con su propia mano en una sola línea de su letra Eastview. El gilo del que tiré miró el sobre. Cuando, mañana por la mañana, motivo en adulterio, tomó su bolso y subió las escaleras sin decir una palabra más. Para el viernes ya se había ido. Los muebles fueron lo que cupo en su Camry y en la Tacoma de Wes. En 2 viajes. El nuevo comienzo, que llevaba construyendo desde el verano anterior, se veía muy distinto desde el interior de un apartamento de una sola habitación, con un futón prestado por su hermana Nay. Hay algo que conviene entender sobre llegar a la vida de alguien sin nada y en pleno divorcio. Eso no es una relación, Ande. Es una operación de rescate. Annie Wes no se apuntó a ninguna misión de rescate. Al final del segundo mes ya había terminado con ella. Dale se enteró por un compañero de la clínica. Wesla dio Meredith que la situación no era lo que había esperado en el hombre cuyo código de acceso había guardado durante 8 meses. Cerró esa puerta dejándola al otro lado. Anne en el frente legal. El abogado de Meredith intentó una jugada, y hay que reconocerlo. Fue inteligente. Anne cuestionó las grabaciones, argumentando que yo había instalado la cámara específicamente para vigilarla. Era su mejor carta. Caroline respondió con la libreta de la señora Loomis. 5 entradas escritas a mano documentando la Tacoma gris, todas registradas semanas antes de que yo instalara la cámara. Anne, una viuda de 73 años, sin vínculo alguno con nosotros, que simplemente tenía la costumbre de anotarlo todo. A la impugnación se derrumbó, a las grabaciones se mantuvieron, y con ellas desapareció el último recurso de Meredith. El tribunal me adjudicó la casa. A la cuenta oculta se tuvo en cuenta al dividir los bienes. Dólar por dólar. El adulterio como causa le dio al juez margen de decisión sobre la pensión. Meredith no recibió nada en 17 años, y se marchó con un apartamento alquilado, un Camry usado, y lo que cupo en aquellos 2 viajes de viernes. Entonces, hay un momento de la audiencia final que todavía me acompaña. Cuando el juez leyó los términos, Meredith se giró y me miró. No había rabia ni tristeza, solo desconcierto en esa expresión, la de alguien que ve como un plan en el que confiaba plenamente se desmorona sin poder identificar en qué paso falló. Anne sostuve su mirada durante 2 segundos. Luego me volví hacia Caroline. Todo lo que había que decir estaba en el expediente, las grabaciones, y una libreta de espiral que pertenecía a una mujer que no podía dormir por las noches en el apartamento en Cooper Young, el que Meredith había señalado como el punto de partida de su nueva vida. Terminó siendo el destino final. En Sin Wes en Sin cuenta oculta solo un apartamento de un dormitorio que eligió porque quedaba a 15 minutos de un hombre que dejó de quererla. En cuanto las cosas se complicaron, el plan de salida funcionó, solo que no para quien lo diseñó. Meses después, un sábado por la mañana, el primero en mucho tiempo que sentí realmente mío, di marcha atrás con la camioneta hasta el garage y empecé a descargar madera en listones de 2x4, una plancha de contrachapado de abedul, una caja de tornillos. A mi primera visita a la ferretería, para un proyecto que no pertenecía a nadie más que a mí. En el lado del garage de Meredith había estado vacío desde el día en que sacó el Camry por última vez. En su lugar, un banco de trabajo que encontré en Marketplace, encimera de arce macizo, panel perforado en la pared, herramientas ordenadas exactamente como yo quería. Primer proyecto. Estanterías nuevas. Estanterías de verdad ancladas a los montantes, no esas unidades de plástico que Meredith alineaba para abrigos y decoraciones navideñas. Medí la pared, marqué los cortes con un lápiz de carpintero y ajusté la sierra engletadora. A la radio sonaba Belgian rock clásico desde Germantown. La puerta del garage abierta a 1/3. El aire de abril y la luz tenue de la mañana filtrándose entre los perales. Bradford de la acera de enfrente. A la señora Loomis
Ya estaba en su porche con su café. Le hice un gesto con la mano en ella. Alzó su taza en respuesta a mi casa, mi garage, mi sábado por la mañana, con serrín sobre el banco de trabajo y sin ningún lugar al que ir hasta que yo lo decidiera. Alaneé la primera tabla, presioné el gatillo de la sierra. YM